esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos nos bajan esa verga. No se asuste, no se asuste. Muy buenas noches, amigas y amigos del canal. Sean bienvenidos una noche más al análisis del mercado de Bitcoin y de las criptomonedas totalmente en vivo. Recuerda que estamos en este horario saliendo todos los días, a veces, bueno, ya inclusive fines de semana, que se ha hecho costumbre. Y simplemente yo estoy muy contento porque tú estés del otro lado sintonizando el programa. Te recuerdo que estamos en el programa en vivo 138. Y si es que gustas tú estudiar conmigo la estrategia, que no es mía, es una estrategia que estamos aprendiendo en el canal. Déjame ponerte por acá. Soy un estudiante de la estrategia de trading latino. Si es que eres nuevo por acá, simplemente yo no soy un trader profesional. Estamos estudiando la estrategia del maestro Jaime desde cero, con una lista de reproducción que yo le he ido creando poco a poco mientras aprendía de Jaime desde hace más o menos unos 3 años. Mientras yo aprendía, hice esta lista de reproducción que espero que te sirva. Y lo único que te comento en este punto de partida del programa es que si ganas o pierdes tus trades, va a ser 100% tu responsabilidad. Espero que me acompañes a estudiar todos los días. Y eso simplemente para dar inicio a esta transmisión en vivo. Voy a ir a saludarte y también si es que me puedes comunicar desde donde me sintonizas para revisar qué es lo que está haciendo Bitcoin. Parece caballo loco en este momento Bitcoin. Y lo vamos a ver en vivo, fíjate. Martín Carrillo está en Acapulco. Ever Blanco en Venezuela. Mariano dice, perdió la camisa, dice. Estás apalancado a 50x, picarón, como dice el maestro. Nuyen Liscano, desde Venezuela. Onyx CP. Ok, el cripto invierno dice, nada de los 71. Vamos a ver, saludos a Amazing Films. Verónica Patarrie, la velita. Sí, la velita creo que sacó Stop Loss. Y eso tiene una intención, si podemos leer entre líneas. Vamos a ver, Luis Vega, Acero, dice Jesús Vladimir. Dice que quiere que pumpee a Cake, dice. Fuera bueno porque hay muchos Cake holders, creo. Ever Blanco, ya saludamos. Black Fox. Y vámonos para la parte final porque luego nos tardamos mucho. S. Rivas en Argentina. Javi Edu en Perú. Frances Violan está en Barcelona y To The Moon, dice. Carlos Beltrán, Marco Valera, Crunch Life, dice, no puso stop loss y va ganando. Fíjate cómo es el mercado. Landres, Yayo Díaz, Javier N. Y estamos ya juntándonos prácticamente la pandilla completa, como decimos. La pandilla es el grupo de Telegram. Varias personas que están aquí presentes, me imagino que están dentro del grupo de Telegram, que es totalmente gratis. Si quieres unirte, va a estar un link en la descripción de este video, por la mitad más o menos de la descripción. Ahí dice claramente grupo de Telegram ABC Bitcoin. De manera gratuita, y no es un grupo de señales, de antemano te informo eso.
Pero de ahí discutimos todo el día sobre el mercado y discutimos si es que alguna moneda está bien para poder entrarle y también resolvemos dudas de la gente que está empezando. Así es que si te gusta, si te gustaría unirte, estás invitado 100%. Vamos a empezar con el análisis y en el gráfico, vamos a empezar con el gráfico diario. Y simplemente en el gráfico diario seguimos en rango o caída. Como nosotros sabemos, direccionalidad bajista, pendiente negativa. Aquí no hay ningún escenario to the moon, ni mucho menos. Tenemos el patrón tal como lo ves. Todavía en desarrollo el retroceso. Y esto es lo que habíamos marcado, ¿no? Un retroceso. En un inicio veíamos un rango que podría llegar a la parte alta, pero claramente no se ha dado. Y nosotros estamos buscando la manera de ingresar al mercado, sea aquí. Ahí ya nos sacó algún stop loss por ahí y estamos entrando en esta parte. De hecho, ayer veíamos la zona. ¿Recuerdas que te decía? En 4 horas nosotros buscamos la entrada porque estamos en una tendencia alcista del precio de Bitcoin. Entonces nosotros estamos buscando estas zonas para incorporarnos. Ahora, con lo salvaje que es este mercado, fíjate. Lo que acaba de suceder hace una hora o menos. Hace menos de una hora le pegaron un mechazo al precio de Bitcoin. Esto indica volatilidad. Y lo que yo puedo leer entre líneas es que están comiendo a stop loss. ¿Por qué? Debe haber mucha gente apalancada por esta zona. Por aquí ya se apalancó mucha gente con 50, 100x, 20x. Y esto lo único que hace es llevarse el dinero de la gente. Y probablemente siga subiendo, porque aquí, fíjate que cuando empezó a caer, el ADX estuvo con pendiente negativa. Aquí, cuando empezó a caer, el ADX se estaba poniendo con pendiente positiva, o sea, con fuerza. Y con fuerza lo regresan otra vez y nos sigue marcando la direccionalidad, la pendiente negativa del ADX. Entonces, conservamos todavía el patrón de rebote y ese patrón de rebote es para que el precio siga subiendo a mi modo de ver. Sí, porque el rebote es para seguir subiendo. Entonces, como decimos, la estrategia rebote a la media, perdón. La estrategia, ¿qué dice? Rebote a la media para seguir cayendo. Entonces, lo que decía alguien, preguntaba a alguien y supongo que es alguien novato en el curso. ¿Cómo llevamos la operativa? Nosotros identificamos la zona y este es el primer movimiento y único que estamos viendo. Este es el segundo movimiento, el que es para seguir cayendo. Ese no lo estamos viendo cuando vemos la zona de compra. Nosotros lo único que estamos viendo es este movimiento que se ha dado hasta la zona de volumen importante y el siguiente movimiento. O sea, hoy vamos a analizarle qué es lo que a partir de aquí nos está diciendo el precio. Sí, en mi caso, ya te adelanté, todavía tengo el patrón de rebote. Sí, si lo estás viendo, todavía tenemos direccionalidad alcista con pendiente negativa. Eso me indica que el precio puede seguir subiendo. Ahora, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál es la operativa? Si tú me dices que quieres comprar aquí, esta no es una zona de compra. Que puede seguir subiendo y es el movimiento más probable, sí, pero aquí ya no es zona de compra. ¿Cuándo se vuelve a comprar? Se vuelve a comprar cuando rompa y apoye sobre este punto. Ahí se vuelve a comprar. Donde está en este punto no es la zona de compra. La zona fue aquí. Y lamentablemente si pusiste tu stop loss a precio de entrada, supongo que estás fuera. Entonces no tienes por qué mortificarte. La siguiente zona de compra será, como te digo, cuando rompa y apoye en esta parte. Simple. No hay por qué sentirse mal ni mucho menos. Ahora me decían... la estrategia falla porque decían que va a seguir cayendo y no cae. Eso escuché también. Entonces, fíjate, el primer movimiento es este, al punto de volumen importante. Lo que nosotros hacemos, fijarnos en la zona, el precio se da a favor, nosotros protegemos y el precio que haga lo que sea. Entonces, si me preguntas aquí si el precio va a subir o va a caer, si es que yo tuviera un patrón desarrollado del monitor, y ya con un valle verde y el precio se ubique bajo la zona, bajo esta zona de volumen importante, yo te diría que a partir de ahí el precio va a caer. Sí, yo te diría que a partir de ahí el precio va a caer.
ese no es el escenario más probable bajo mi punto de vista en este momento. Todavía tengo para que el precio siga subiendo y en el peor de los casos, el precio va a ser un rango en esta zona. Va a ser un rango luego del cual vamos a ver la opción alcista de aquí. Eso es lo que nosotros vamos a esperar. Si es que tú estás dentro, si es que no te sacó el stop loss, yo pienso que deberías ir protegiendo el trade. Y yo creo que no le van a mandar otro velón de estos. Todo es probable, obviamente. Pero yo creo que no le van a poder mandar otro velón como este. Sin embargo, muchas veces poner el stop loss te puede salvar de una gran pérdida. O en otra ocasión también te puede sacar del mercado y el precio seguir subiendo. Eso es algo que nadie puede saber. Y no creo que exista estrategia para poder librarse de esto, fíjate. Tremenda mecha. Más o menos desde... ¿En dónde estaba el precio? Estaba en 61.300 y bajó a los 57.800. Son, bueno, unos miles ahí que bajó el precio, fíjate. Entonces, ante la duda, nosotros simplemente vamos con esa operativa, la que te cuento. Si no pusiste el stop, estás dentro, debes poner el stop loss, zona de compra. Aquí no es, simplemente los que quedaron fuera tendrían que esperar la próxima zona de compra en el gráfico de 4 horas. Ahora el amigo Cristian me preguntaba en un comentario, me decía que no tiene tiempo él de estar muy pegado a la gráfica y que se pierde estas zonas y que no sabe qué hacer. Que si es más recomendable operar el diario. Entonces nosotros ya lo habíamos dicho. Si es que alguien, o por razones de tiempo, o por cuestiones de factores emocionales, que no puede ver esas velitas y la volatilidad de Bitcoin, mientras la temporalidad es menor, la volatilidad es más grande, entonces yo creo que es una buena idea operar el diario. ¿Qué es lo que va a hacer? Esperar su zona de compra. Seguramente sobre la media, no sabemos dónde, pero vamos a ver nuestro patrón de entrada posteriormente, que se gire el monitor y tengamos el ADX con pendiente positiva. Hay que darle seguimiento a esto. Le quedan unos 3 días más o menos para que termine la parte verde del retroceso y viendo cómo se dé, si es que se va a dar una parte roja o no. Tratar de intuir eso. Y sobre la media marrón de 55 estaría nuestra, en teoría en este momento, nuestra entrada. Entonces vamos a irle dando seguimiento para la gente que no quiere operar la volatilidad del de 4 horas. Entonces tranquilamente pueden esperar al gráfico diario, que es un poco más estable. Si es que tú quieres, la palabra estable en Bitcoin no es aplicable, pero para que se vaya entendiendo la idea. Eso es lo que yo te puedo comentar en este momento. Zona de entrada en ese punto no existe. Estamos todavía con el trade y con la zona que vimos ayer y todos los días anteriores. Dice acá, Baby Shark dice, tremenda volada de stops. Sí, y lo que se intuye o se puede sacar a conclusión es que el precio va a seguir subiendo. Si no, ¿para qué? ¿Para qué hicieron ese movimiento, verdad? Dice, bajó 2 minutos, ni cómo comprar. Claro, la volatilidad no te da chance. Solamente si estás atento y con el dinero, pero yo me imagino que alguien viendo esta vela no se mete en compra porque viene bajando con una velocidad que no sabes dónde va a detenerse. Entonces, muy complicado. Alex Hernández Olé dice, por acá dice, tiene EOS en el semanal. Yo creo que en el semanal varias criptos, depende de ellas, no hay ningún problema. También se quedó peinando la gata. Unos ganaron, fíjate, otros perdieron. Otros se les fue el stop. Federico Subía dice, resumen, dice. Bueno, el resumen es que no estamos en zona de compra. Y que si te sacó el stop loss tendrías que esperar la siguiente zona de compra, nada más. Ok, dice por acá. Acá compró Jorge Díaz en esa vela, fíjate, eso es estar atento y correr también con suerte, porque uno no sabe dónde se va a detener, eso es apostarle a la suerte. Nosotros compramos cuando el precio se detiene y nos da un patrón de compra, no podemos hacer más. Ok, por acá dice Al, dice que quiere ver Phil, dice, en diario. Vamos a ver si quieren criptos, vamos a ver
alguna que nos presente algo interesante. Acero, dice Jorge Díaz. Acá están apalancados en bet. Sí. Mario Dacaret, si Bitcoin entra en rango, las criptos se van to the moon. Yo creo que sí, ese escenario ya hemos visto. Cuando Bitcoin se queda en rango, la probabilidad más alta es que las altcoins se vayan para arriba. Sí, es verdad eso. Por acá quieren ver a SNX. Perfecto, vamos a ver a Matic también, si es que gustan. Dice, le sacó el stop loss en ganancias, así que preparándose para la próxima entrada. Perfecto, no creo que hay que estresarse. Si saliste al menos con ganancias, está muy bien. Vendió la casa por acá. Vamos a ver CLR. Hay otras criptomonedas que ni siquiera sintieron ese mechazo, fíjate. Y esas están fuertes alcistas. Esas son las que están fuertes alcistas. Veamos XTZ. Ok, vamos a ver a DOT. DOT estaba alcista, yo creo que va a seguir, pero vamos a revisarle. MLN dice. BNB, antes del mechazo ese, BNB ya estaba por los 490 y algo. Y parece que sufrió el mechazo también. Vamos con Atom. ¿Dónde crees que sería la zona de compra? Como te digo, en el rompe y apoya. Ahí tendríamos que esperarle la próxima zona de compra. Y donde se dé, ya eso vamos a irle viendo con el precio, cómo se mueva. No podemos dar un número exacto. Vamos a ver Dodo también. Y luego voy a apuntar más criptos si ustedes gustan. Voy a empezar con estas. Y recuerda también dejarme tu like si es que te ha aportado en algo la información que compartimos en el canal. Vamos a ver a Phil. Déjame borrar estas son las que vimos ayer, fíjate. Está todo verde y varias les vimos la entrada. Ojalá, espero que alguien haya sacado alguna buena entrada de lo que vimos ayer. Entonces aquí dice Phil frente a Tether. En el diario me pedía Phil. Fíjate, Phil apenas va rebotando y Bitcoin ya rebotó. Es que algunas sufrieron mucho ese mechazo, se cayeron bien. Phil en el diario es para arriba, mi estimado amigo. Me gusta esta cripto. Fíjate que llegó a la zona más baja que tocaba el precio. Y aquí, esto me gusta a mí ver. Esto me gusta, cuando el monitor anterior rojo es más grande que el que está formando. Aquí ya tiene direccionalidad alcista, pendiente positiva. Probablemente como es rebote, el primer movimiento va a ser con un ADX que se va a girar. Mientras siga subiendo el precio, este ADX se va a girar. Pero sería el patrón de rebote y no hay ningún inconveniente. Fíjate que de antes le vimos con caída a Phil. Y nos hemos esperado para verle esta entrada. Por lo menos vamos a verle este movimiento a Phil. Creo que está en zona de compra todavía. Tal vez el stop loss que estaría un poquito grande en el diario. Por los mechazos, fíjate que los mechazos son impresionantes. Si es que pega otro mechazo probablemente te saque y ese es el problema. Pero yo ahí le veo alcista en rebote en el gráfico diario a Phil. Sí, ese es el pedacito que se puede operar. Ok, también voy a ponerle un asterisco porque tal vez luego me interese verle un poco más a Phil. Vamos a ver SNX Synthetics. Me imagino que en el diario también. Ya. También me gusta ver este patrón, fíjate. A pesar de estar el precio debajo del punto de control. Fíjate esto. Cada vez más pequeñito el valle rojo. Y a pesar que está debajo, yo voy a hacer una excepción con el punto de control. Porque idealmente debajo del punto de control nosotros no tomamos posiciones alcistas. Pero viendo este patrón, yo te voy a dejar alcista esta criptomoneda.
Sí, alcista. Yo creo que sí es alcista. Está en toda esta zona acumulando. Sí, te voy a dejar así. Espero no equivocarme en esta. El stop tal vez te queda un poquito grande porque la compra era por la parte baja, la zona de riesgo. Pero capaz que todavía estamos ahí. Déjame ver cuánto tiene el stop loss si es que se entraría en este punto. No está mucho, un 12%. Con el riesgo de que nos vuelen el stop loss, pero te voy a dejar así. Por esto, por lo que te comento del patrón que me muestra el monitor. Una divergencia en el diario. Me parece bien. Así le voy a dejar a SNX. Matic, intratable Matic. Se fue. Como dicen por ahí, se fue Matic. Aquí no puedes comprar. Inclusive yo te cuento que vendí aquí Matic. Acabo de vender unos Matic que tenía de hace rato. Vendí Matic ahí. Y tiene fuerza y direccionalidad. ¿Va a seguir subiendo? Probablemente sí. Es alcista. Y lo que debemos buscar es el retroceso. En 4 horas también es alcista. No sé cuándo se detenga y dé el retroceso para poder incorporarte al movimiento. No tiene indicios de retroceder todavía Matic. Pero por riesgo ahí no se compra. Ok, vamos a ver a CLR. Ok, vamos con CLR. Primero gráfico diario. La zona es alcista. Fíjate que nosotros hicimos la entrada antes en CLR, en esta parte, en esta zona. Y estuvimos en ganancias. No sé si alguien cerró, alguien tomó ganancias, protegió. Si protegió salió sin pérdida. Pero en este punto voy a quitar esto. Porque esto ya se dio, ya pasó. Y ahora yo te voy a decir que aquí le veo alcista. Alcista a CLR. Fíjate, ya tengo la direccionalidad alcista, pendiente negativa. Y para arriba CLR. También me gusta ese patrón. También voy a ponerle un asterisco aquí para luego. Ok. También me dieron XTZ. Vamos ahí. XTZ. Tesos. También sigue siendo alcista Tesos. Fíjate que le vimos ayer. Este es de ayer. El rebote no se ha dado. No se ha dado en el rebote, ni siquiera confirma el patrón. Y tiene una divergencia alcista. Yo digo que sí. La zona todavía se mantiene ahí. Principalmente por el gráfico diario, que para mi criterio todavía va a ser alcista. Y estaríamos en la mejor zona de compra en el gráfico diario. Vamos a quitar esto, porque ese ya es un análisis anterior. Fíjate la tendencia del precio. Cada vez que baja la media es para subir. Aquí perdió un poquito la zona, pero me atrevo a dejártelo así también. Ahí a Tesos. El patrón me gusta en la parte baja. Ok, vamos a ver a DOT. Interesantes patrones en casi todas las que hemos revisado en este momento. Muy bien a las personas que me dieron estas. Creo que estaban viendo lo mismo. Aquí en DOT, y yo creo que en el diario no. En el diario tengo direccionalidad bajista y pendiente negativa. Aquí DOT no es zona de compra. No es zona de compra en DOT. En el gráfico de 4 horas le vimos ayer y decíamos que era la zona de riesgo, de tomar riesgo aquí en el de 4 horas para operar el rebote. Ciertamente se ha dado tibiamente y aquí está empezando la direccionalidad todavía del monitor. ¿Puede seguir subiendo? Sí. Sí puede seguir subiendo un poquito más en el de 4 horas. Idealmente ya donde está no se compra, se compra en la zona baja. Si tú quieres incorporarte aquí por el gráfico diario, yo no entraría en compra en DOT. Sí. Ahí te dejo que no es zona de compra en 4 horas. Probablemente el stop te quede pequeño si gustas incorporarte ahí, pero ya vas por tu riesgo ahí en DOT. Ok, vamos a ver MLN. Correcto.
Vamos viéndole el diario primero. Aquí le dejamos alcista. Aquí. No sé si es que alguien hizo ese trade. Debió haber sacado alguna ganancia. Y en este punto, cada vez que baja la media, es para subir. Déjame verle. Bueno, aquí en el semanal no voy a tener mucho historial. Pendiente negativa. Te voy a dejar alcista también. Está en la zona. Está en la zona. En el diario, muy bien. MLN. Vamos con Binance. Ya luego termino. Me faltan Binance y dos más. Y les apunto criptos para los amigos que están pidiendo ahí. Un segundito. Aquí hay que fijarnos más en la acción del precio. ¿Tú crees que es bajista esa tremenda vela verde? Yo creo que no es bajista. Entonces, BNB es alcista, pero patrón de compra no tengo. Y justo está, fíjate, donde no compramos nosotros, en la zona. La zona alta es donde nosotros no podemos comprar BNB. Pero esa vela es alcista. ¿Por qué no podemos comprar ahí? El riesgo de tu stop loss aquí es más grande. Es más o menos, está entre un 13 y un 15% el stop loss. Si es que tú quieres arriesgar, te dejo ahí a BNB porque es alcista. Yo creo que sí es alcista. Incluso en el de 4 horas está, todavía puede seguir subiendo, sí. Te dejo ahí el trade de BNB. El problema es el stop loss nada más. Ok. Eso por acción del precio. Fíjate que el patrón no tenemos en la parte baja. Pero esa vela no es bajista, esa vela. Atom USDT. Vamos con Atom. Ajá. Atom es alcista. No tengo tampoco zona de compra. Y lo vimos, creo, la entrada. Fíjate que te está dando punto de entrada todavía en el de 4 horas. En el de 4 horas. Inclusive yo creo que puede retroceder un poquito más. Ahí hasta desde la zona de la media, lo más cerquita, para arriba en 4 horas Atom. Perfecto, muy bien. Vamos con Dodo. Dodo se pegó la caída. Aquí stop loss fuera. Nada que ver. Aquí no tenemos el patrón. Vamos a ver el diario primero. Como te digo, el patrón está desarrollado. El de retroceso. Tal vez retroceda un poquito más. Pero vamos a ver el primer movimiento. Vamos a ver este movimiento. El primer movimiento. Este movimiento. Yo creo que sí se puede dar en Dodo. Sí. Y en 4 horas. Sí, también está ahí. Prácticamente está en la zona donde hay que arriesgar. Dodo. Para hacer este pequeño trade. Así hasta la zona de... Hasta la zona. Sí. Entonces yo creo que ahí el riesgo-beneficio puede ser que sí. Déjame ver. Estamos con un 6-7%. Y para arriba yo creo que también sí hay un 10% más o menos. Sí, yo creo que sí. No tenemos la confirmación, pero es la zona donde donde se tiene que arriesgar. Eso para Dodo en el gráfico de 4 horas dice. Dice analiza AXS. Ok, vamos a apuntar AXS. Vamos con RBN, Ravencoin. Vamos a ver VeChain en 1 hora, dice VeChain. Fíjate que el mercado está altamente volátil y verlo en 1 hora yo creo que te va a sacar el stop loss, pero si gustas vamos a ver qué nos dice el gráfico de 1 hora. Divergencia alcista en Bitcoin en 4 horas, dice. Divergencia alcista. Estábamos revisando la divergencia ayer, no sé si es que se acuerdan.
por supuesto que ya se dio. Estamos en pleno desarrollo del resultado. Esto lo vimos ayer. Y ojo que mi programa es antes que el de Jaime, ¿no? Por si acaso, porque por ahí ya me dicen que estoy copiando lo que dice Jaime. Y mi intención, en este canal, mi intención es tener independencia para poder aprender y hacer mis análisis solo. Entonces, ¿qué sentido tendría estar copiándole? No ganaríamos absolutamente nada. Entonces simplemente veríamos lo que dice Jaime y punto. Entonces no, la idea es tener algún criterio diferente. Y espero que la gente que ya me sigue sabe que eso tratamos de hacer. Entonces está Bet. Está Ravencon. Vamos a ver a Won. Ok, ya está XS. Celsius dice. Ok. Vamos viendo Win. Vamos por acá. Avax. Perfecto. Kishuinu dice. Memes nu. Quieren ver memes, pero vamos a ver. Ojalá la encuentre. Porque a veces no aparece en TradingView. Y fuera de TradingView no tengo nada para analizar. Entonces, esperemos que si la podamos encontrar. OGN. Y vamos con Ethereum. Parece que estaba alcista Ethereum. Vamos a ver estas criptos. Recuerda regalarme tu poderosísimo like, que siempre es muy agradecido. Sobre todo porque es gratis, me atrevo a pedírtelo. Porque aquí todo es gratis. Recuerda eso. Vamos a ver AXS. Correcto, la forma... Lo que vimos ayer, fíjate. El trade está en desarrollo. Yo creo que comprar ahí donde está en la mitad de un rango lleva cierto riesgo. Pero en este momento apenas está confirmando la entrada. Lo que ya sabemos, en la zona donde hay que arriesgar. Y cuando te confirma el precio está más arriba. Entonces, si tú deseas tomar riesgo ahí, ya fíjate tu stop loss. Nosotros lo vimos ayer. Y ahí está, fíjate. Eso para AXS para arriba. En desarrollo. Yo, por supuesto, yo ya no compro cuando se desarrolla el patrón. Vamos a ver. Ravencoin. Aquí tuvimos buen desempeño acá. Y después nos mandó a peinar la gata Bitcoin. Ajá. Y ya, topado en esta parte ya no se compra. O sea, está en la zona donde no se compra. Y la zona de riesgo es esta. Que va a seguir subiendo, yo creo que sí. Incluso porque estamos optimistas en Bitcoin que va a seguir subiendo. Entonces yo creo que sí puede tener un movimiento. Pero ya no es la zona ideal de compra. Para mí ya no es ahí. Entonces no te puedo dejar con compra ahí. En el gráfico diario. Bueno, le quedaría algo de retroceso, en el patrón de retroceso todavía. Tal vez no caiga, tal vez se meta en un rango porque no tiene fuerza, fíjate. Entonces un poquito más adelante buscar una posición para el alza en Ravencoin, pero en este momento no tiene el patrón. Sí, entonces hay que esperarle un poquito más, pero en 4 horas decíamos que tampoco, porque estábamos en la zona, ¿verdad? No. Sí, aquí decíamos que no, en 4 horas tampoco a Ravencoin. Bueno, ya le vimos. Vamos a ver Bet, pero quieren Bet en 1 hora. Siempre que vas a hacer un trade en 1 hora, debes revisar las temporalidades más altas para identificar el próximo movimiento. Entonces aquí lo que habíamos visto ayer, el precio ya se da, fíjate que está rompiendo. Nosotros vimos este trade únicamente como el rebote. Pero aquí apenas está confirmando la entrada. Zona de compra, yo creo que ya no. Zona de compra, aquí ya no. Obviamente hay que tomar el riesgo antes. Aquí lo que deberías hacer es ya proteger. Porque el precio probablemente siga subiendo. Pero aquí no. No es zona de compra en VeChain en 4 horas. Y me dice en el de 1 hora. En el de 1 hora está muy bien.
Fíjate, se da el movimiento. Aquí es para seguir cayendo, el precio no cae y por el contrario rompe. Aquí lo que deberías de esperar es que apoye sobre esta zona en el gráfico de 1 hora. Esperar que retroceda unas 4 o 5 horas. Esperarle a ver cómo se da todo ese retroceso. Y si se da el retroceso, ahí sí la compra. Pero donde está yo creo que no está mucho. O sea, pero ya vas con desventaja. Entonces yo esperaría el retroceso y el patrón de compra completo para poder entrar. Eso para el amigo que pedía bet en 1 hora. Ok, vamos a ver. Harmony. Esto está fuerte alcista. Vamos a verle el diario. Alcista en el diario. ¿Podemos hacer un trade en 4 horas? Yo creo que sí. Lo vimos ayer, fíjate, la zona donde debíamos arriesgar. El precio se da alcista. Y en este punto idealmente deberíamos haber comprado ayer. Pero alguien que quiera comprar, yo creo que todavía tiene la opción alcista. Todavía tiene opción alcista. Fíjate tú en la parte de abajo. Apenas quiere confirmar la direccionalidad alcista. Y yo creo que ahí sí es alcista, pero el stop loss no me gusta. Casi un 15%. Casi un 15% de stop loss. Si tú crees que puedes subir más de eso, porque si es alcista, ya te tocaría correr ese riesgo. O de pronto comprar una parte y la siguiente más abajo, en el caso de que llegue a retroceder un poco más. Entonces eso te dejo así. Te voy a dejar alcista así. Aquí alcista te voy a dejar así. Así queda Harmony en 4 horas. Perfecto. Vamos a ver a Celsius. Celsius. Y está. Celsius Tether. Ah, está. Vamos a verle en Bittrex porque no está en Binance, creo. Hijo de madre. Se pegó la galleta, como dicen los amigos. Aquí está en una zona, en un rango, se ha mantenido todo este tiempo, fíjate. Ajá. Vamos viendo la zona baja. Y en teoría sería acá la zona alta. Aquí también pueden hacer esto, fíjate. Lo que se va a presentar aquí es donde tienes que arriesgar. Y al todo o nada, porque si pierde esta zona, solo Dios sabe dónde va a detenerse. Pero aquí es la zona donde hay que arriesgar. En la parte baja. Sí, entonces toma tu riesgo. Yo creo que sí se puede arriesgar ahí. Sobre todo le calculas aquí sí un stop loss de un 10%. Y sí, ahí va. Ahí va a buscar al menos el punto de control. En Celsius. Eso le dejamos así. Vamos a ver a Win. Ajá, debe ser esta. Es el gráfico diario. Ajá. Yo creo que está en la zona, fíjate. Vamos a quitar esto. Yo creo que está en la zona. Sí, me gusta cómo está. Yo te voy a dejar alcista. Alcista. Porque ya está desarrollada en un 90% la zona de peligro y no ha perdido ni siquiera la media móvil. Y la zona de volumen importante está bajo el precio. Entonces te voy a dejar así a Win. También sí me gusta ese patrón. Fíjate. Muy bien, Win. Vamos con AVAX. AVAX USDT. Ajá. Bueno, aquí no tiene fuerza, la verdad. AVAX perdió la fuerza. Y lo que podría venirse es este rango. Yo espero en este punto, en el gráfico diario, luego del retroceso, incorporarme en este punto, más o menos.
Ahora creo que en el de 4 horas sí tiene entrada. Sí, fíjate que en el de 4 horas tiene la entrada a partir de este momento. Vamos acomodándole bien. Entrada a partir de este momento. Idealmente debería estar sobre el punto de control. Eso es lo que no me gusta. Pero es uno de 5 filtros. Los demás filtros tiene. Ahí, fíjate tu stop loss. El mechazo que se pegaron también es grande. Pero la posición es alcista. Sobre el 12% el stop loss, incluso un poquito más. Entonces eso es lo que me impediría hacer el trade en AVAX en 4 horas. Pero te dejo ahí, este ranguito es en el que se movería en el gráfico diario y luego hacerle la entrada en el diario que va a estar mejor. Ok, vamos viendo un perrito, creo que es esto. Kishu dice. Creo que quieren pescar al próximo perrito, y ya está subiendo, fíjate. Bueno, si es que respetaría alguna estrategia, que lo dudo. Esto es rango caída. Sí, yo te voy a dejar rango caída. Se supone que a la media, eso dice la estrategia, ¿no? A la media para seguir subiendo. Entonces, si es que tendría divergencia, eso es para arriba luego del retroceso. Entonces, entrada en compra en este momento, no. Y desde a partir de ahí puede subir, sí. Eso solo necesita una noticia, un tweet o algo para que haga subir eso. No tiene más allá. Ok. Vamos con OGN USDT. También se está dando el patrón en el rebote alcista. Este rebote en teoría se va a trabajar solo hasta acá. Entonces, entrada en compra ahí, no, fue antes. Ya no hay entrada en compra en OGN, en el gráfico de 4 horas. Y en el gráfico diario está metido en este rango. Un rango que ya vimos, bajó un poco más del rango. Pero como está metido en el rango, yo te podría decir que hay que buscarle sobre esta zona OGN en el gráfico diario. Probablemente te confirme ya después de esto y ni siquiera llegue a esta zona, pero comprar ahí donde está tan cerquita del punto de control, no. De preferencia o comprar aquí, o comprar si rompe y apoya. Entonces esas serían mis opciones para OGN. Ok, vamos con Ethereum. Recuerda dejarme un like si es que te aporta en algo la información que estamos compartiendo en el canal. Patrón como tal en el diario no tengo. Pero por acción del precio y todo el panorama que se ve en Ethereum es alcista. No tengo opción de compra, pero ya sabes que en los máximos no compramos. Y con el patrón que no está confirmado tampoco en la parte baja, entonces no se compra ahí Ethereum donde está. Todavía estamos en el rebote y aquí agarró fuerza, fíjate. Está empezando la fuerza. No se compra ahí. Yo diría que siempre, luego del retroceso, probablemente se vaya a to the moon y me voy a perder el ofertón de comprar Ethereum en 4253. Pero yo necesito un retroceso o un rompe y apoya si tú quieres, luego de que se desarrolle un poco más el precio. O sea, ahí donde está no, pero acá sí, capaz es del mismo precio, pero no se puede, tal como está en este momento el mercado, arriesgar ahí en Ethereum. Perfecto, déjame comentarte lo que ya te dije al principio. Tengo una lista de reproducción para que tú aprendas todas las preguntas que quieras hacerle a Jaime sobre la estrategia, ¿por qué sube el precio si el ADX está con pendiente negativa? ¿Cuál es el patrón? ¿Por qué el punto 23? ¿El punto 0 del monitor? Y todas esas preguntas te las resuelvo aquí en estos 15 videos. Entonces, si quieres aprender y empezar a estudiar la estrategia del maestro Jaime, estás invitado totalmente. Es gratuito. Simplemente lo único que te pido es que me dejes un tremendo like o que compartas también la información con alguien
Porque tú sabes que siempre en el canal de Jaime están preguntando cómo aprender la estrategia. Y creo que muchas personas no saben que este canal existe para que vengan a aprender desde cero. Aquí aprendemos desde cero la estrategia. Ok, vamos al chat. Dicen por acá. Además ser su fiel discípulo, dice. No sé si me dijo a mí Michael. Pero sí me gusta la estrategia y bastante, te cuento. Porque he revisado antes cuando recién descubrí esto de Bitcoin y del trading, que es en el 2018. Yo seguía bastantes estrategias. Dibujaba los chimbolitos. Por ahí seguí la teoría de Wyckoff, de Elliot, Fibonacci, y ninguna me resultaba. Entonces cuando descubrí el canal de Jaime me gustó bastante, y porque nosotros decidimos una dirección, entonces no estamos que si sube de aquí va para arriba y si baja de acá se va para abajo. Entonces la estrategia me gusta bastante y quiero seguirla aprendiendo y perfeccionando. Y la verdad es que te cuento que aquí en los streamings, gracias a ustedes he aprendido mucho más de lo que aprendí armando la lista de reproducción. Entonces también tengo que agradecerles a ustedes lo que han hecho conmigo, que han hecho que aprenda un poquito más. Vamos a ver, Bake pide por acá el amigo. Ajá, Baby Shark dice, qué lindo haber descubierto Bitcoin en 2018. Sí, pero en ese tiempo, imagínate que yo me comí toda la caída de Bitcoin. Todo el bear market. Y hasta que empezó a subir en el 2019, creo. El año pasado empezó a subir, rompió el máximo y etcétera. Entonces, desde ahí estoy más convencido todavía. Vamos a ver a Ref. Ok, TRX. Por acá quieren OGN. Ya vimos OGN. Vamos a ver Rose. Vamos con Rune. Rune creo que está alcista, te cuento. Floki dice. Ajá. Dice STPT. Dice Gonzalo Coronel, dice, ¿compro Bitcoin ahora o puede empezar a bajar? Fíjate que esas preguntas no las podemos resolver, porque ya estamos a mitad del camino de donde nosotros vimos la zona ideal de tomar riesgo, que fue ayer y antes de ayer y los días que ya revisamos. La zona donde tú tomas riesgo, en eso es buenísima la estrategia. Es la zona en que tú tomas riesgo y también es buena en detectar la zona donde ya no tomas riesgo. Sí, entonces, si tú me dices ahorita si es que el precio va a subir o va a bajar, mi opción más es que va a seguir subiendo, pero no tengo zona de compra, ese es el problema. Y espero que se entienda, es un poco la lógica, hay que irle entendiendo, porque si no, luego hablan cualquier cosa en los comentarios. Vamos a ver a Link. Litentry. YFI. Perfecto. Vamos a ver. De una vez le ponemos a UMA. Mañana se vencen los contratos de Bitcoin. Creo que sea bueno invertir mañana. Fíjate, mi estimado Gerson Sandoval, que nosotros, al menos yo no tengo ninguna estadística sobre eso de los vencimientos de los contratos de futuros. O sea, no he operado en base a ello. Si es que alguien lo ha hecho y tiene una estadística y dice cada vez que vencen baja y entonces se compra, le puede funcionar esa estrategia. Nosotros acá estamos con otra estrategia y simplemente vemos los patrones del precio que va formando. La acción del precio y nos ayudamos con los patrones de la estrategia. No podemos ver más allá. Esa tal vez sería otra estrategia. En este caso no sabría decirte si es que se compra por eso o no. Ok, vamos a comenzar con esta lista con Bake. Ajá. Bake está dando el patrón de rebote. Fíjate, este es el movimiento que estamos esperando para Bake en el gráfico de 4 horas y está a mitad de camino. Por eso te decía, nosotros tomamos riesgo en la zona que hay que tomar riesgo y cuando ya se va desarrollando cada vez es más riesgoso, voy a ser redundante, es más riesgoso tomar riesgo, pero así es, a medida que va subiendo tú ya no puedes tomar riesgo.
más bien hay que irle quitando. Sí, entonces se entiende la idea aquí. Espero que sí. En el gráfico diario, déjame ver el diario. Todavía no tiene el patrón de entrada. Todavía no tiene, pero tendríamos que ver aquí con la confirmación. Sí. Ya sabes, el patrón de entrada es la direccionalidad alcista y pendiente. En este caso debería ser pendiente negativa. ¿Por qué? En ese caso se confirma el patrón de rebote. Direccionalidad alcista con pendiente negativa. Y el rebote sería hasta esta zona en el gráfico diario. Entonces por eso vemos la entrada en el de 4 horas. Entonces idealmente tú ya estás comprado aquí y ya estás con el movimiento. Por eso acá ya no es una zona de tomar riesgo. Sí. Pero si es que tú quieres arriesgar y ver si es que te da el porcentaje del stop loss y dices que si baja un 10% a ti no te importa salir del mercado, con esa pérdida pues estás en la zona donde puedes arriesgar 10% en bake. Sí, y el primer movimiento es el rebote. Recuerda que ya antes lo dejamos alcista, pero si pierde la zona, el primer movimiento es el rebote. Simple para bake. Vamos viendo ref. Ok. Luego vamos a ver los likes. ¿Cómo estamos con los likes? Recuerda que es gratis. Simplemente vas y le das un clic ahí a la manito arriba. Ya. Yo te diría que por acción del precio. Vamos a ver el diario cómo estaba. No, el diario no me gusta. En 4 horas yo lo veo alcista. En 4 horas. Sí. Tocaría ver aquí el stop loss. De cuánto te queda. Los mechazos que está dando el precio es lo complicado. Sobre un 15% en el de 4 horas a mí ya me parece un poco grande el stop loss. Sí, entonces ya cada quien decide. Pero yo le veo que puede seguir subiendo. Sobre todo el patrón que tengo en la parte baja me dice que puede seguir subiendo. Ref. Ahora si es que piensas operar el diario, preferible esperarle luego de todo el patrón para ahí hacerle la compra. Pero ahí te dejo el análisis de ref. Preferible yo lo hago en el diario. Ok. Con TRX, ¿cómo está Tron? Me imagino que también volaron stops. A ver, el diario, lo mismo que te he comentado, casi todos tienen el mismo patrón. Entonces, la idea de entrar en el diario, lo vemos en el de 4 horas. Y la zona fue antes. Y aquí está en pleno desarrollo. Lo mismo que te dije de la otra cripto. Mientras sigue subiendo, vamos aumentando el riesgo de perder. Entonces, ya no es una zona ideal de compra. Era acá abajo. El primer movimiento que vamos a ver, como decíamos, aquí a la zona del punto de control. Ese es el primer movimiento, en teoría, para seguir cayendo. Eso para TRX. Ok, vamos a ver a Rose. Rose, ¿cómo estamos con Rose? Mismo panorama. Mismo panorama. Aquí tal vez te sacaron el stop loss. Tal vez si es que alguien tomó riesgo. Ahí. O de pronto tomó riesgo en la parte de acá. Decíamos que el movimiento ahora es igual el rebote. El movimiento es el rebote. Vamos a quitar esto. Porque en el diario yo no tengo confirmación. En el diario yo no tengo confirmación. Pero está en la zona. Yo te diría que está en la zona. Incluso en el diario a mí me gusta lo que estoy viendo. A mí me gusta lo que estoy viendo. Movimiento cada vez que baja esta zona para arriba. Es que no es el dólar, es la zona, fíjate ahí. Yo voy a seguirle dejando así a Rose. Ajá. No tiene confirmación, pero yo creo que ya en los próximos días va a confirmar. Pero y va a confirmar y tú vas a querer comprar a Rose en 0.19, 100 más arriba. Entonces, zonas de tomar riesgo. Y si sale mal, ya sabes, los stop loss están para eso. Ok, vamos con Rune.
Y yo quise comprar Rune y se me fue Rune. Claro. Fíjate, aquí tenemos ya el patrón desarrollado en el gráfico diario. Para incorporarte a Rune, siempre vamos a necesitar del retroceso. Entonces acá, zona de compra, no. Tal vez en el de 4 horas. En el de 4 horas te está dando compra en este momento, Rune. Debes analizar bien el riesgo que se corre porque estamos en una parte alta. Sí, en una parte alta. Y el diario está... ¿Sí se puede hacer un trade de 4 horas? Yo creo que sí. Te está dando la entrada ahí. Porque idealmente el precio no cayó. Si te fijas, pasó desde esta parte. La zona de peligro es desde aquí más o menos. Desde aquí. Y en la zona de peligro el precio no cae. Entonces el próximo movimiento es para arriba Rune. Muy bien. También para un trade pequeñito Rune está muy bien. Vamos viendo... Floki dice. No sé si es que es otro perrito también esto. Floki. Tal vez es este o es este. Porque hay un Floki con I y un Floki con Y. Entonces si es con I, vamos acá a Poloniex. Y le pasó lo mismo que a Shiba parece. No, ahí no se compra. Luego de un retroceso sí respetaría alguna estrategia. Luego del retroceso. Aquí no hay estrategia en estos memes. En estas meme coins. No hay mucho que analizar, la verdad. STPT. Correcto. El mismo rebote en 4 horas que aún no se da. Bueno, se dio tibiamente. Si tú deseas arriesgar, yo creo que todavía estás en la zona de arriesgar el rebote. Habría que verle el stop loss. ¿Cuánto va? Un 8%. Y yo creo que es un 1 a 1 ahí. Hasta la media. Un 8-8. Riesgo 1 a 1 en el de 4 horas. Porque en el diario tiene lo mismo que los demás activos. Fíjate que en el diario está muy bien. Ni siquiera... ¿Que puede bajar un poquito más? Sí, tal vez, fíjate. Estamos en la zona. En la zona para tomar riesgo ahí. Patrón desarrollado. Y yo creo que sí. Me gusta STPT. No sé qué es, pero el patrón está muy bueno. STPT. Sobre todo me gusta el diario. Ahí te dejo alcista STPT. Perfecto. Vamos, quiero ver si es que me han dejado su tremendo like. Déjame ver aquí. Se me salió, ok. Si me han dejado su tremendo like. La gente que me acompaña en este análisis en vivo de día jueves. Voy a darme el like 283. Mi propio like. Porque faltan muchos likes, mis estimados amigos. Estamos casi 550 personas. De pronto no te gusta, puedes dejarle un dislike, no hay problema. Pero yo después sumo y digo, estábamos 600 personas y me dejaron 200 likes. Algo estamos haciendo mal. Algo pasa por ahí. Vamos a ver. Me falta link. Vamos viendo link. Mientras reviso yo no puedo leer el chat. Por eso es que si de pronto piensas que es por mal dato, mal amigo, no. Simplemente estoy atento al gráfico y no puedo ver el chat. Ok, en el gráfico diario le habíamos dejado zona para tomar riesgo. Creo que le vimos en el de 4 horas. Ajá. Sí, aquí todavía estás en la zona. En link todavía estás en la zona. Se te está abriendo las puertas en este momento. Yo le voy a dejar así. Así, link. En el de 4 horas, oportunidad de tomar riesgo. Y aquí puedes ponerle, fíjate, el stop loss. Puedes ponerle debajo del punto de control de este BPBR. Casi te queda de un 12%. Está un poco grande, pero con mayor seguridad ahí. Porque los mechazos que están pegando es justamente para sacar los stops. Entonces mucho cuidado. A veces mucho mejor ponerle un stop loss mental, como dice el maestro.
para no decirle al exchange dónde está tu dinero, porque si no van por él. Vamos a ver Lit Entry. Sí, esta era Lit. Mismo caso, vamos a ver el diario. El diario no me gusta. El diario no me gusta. Te soy sincero, pero en el de 4 horas se puede hacer un trade al alza. Idealmente ya no. Yo esperaría a que el precio rompa y apoye más bien, porque está justo sobre el punto de control. Y todavía no me confirma el patrón. Entonces, por el stop loss sí, porque es pequeñito. Y se va a confirmar en las próximas horas, pero tal cual no le veo confirmado aquí. Entonces yo no le haría. Por el gráfico diario básicamente no entraría en riesgo en Lit. Ok. YFI. YFI. Ok. Fíjate, por eso decía, toca el punto de control y empieza a retroceder. Pero vamos a ver el diario primero. Bueno, aquí ha hecho el rango. Fíjate que antes vimos que probablemente iba a ser un rango y esperarle sobre esta zona. Yo creo que está llegando a la zona donde se puede tomar riesgo en este gráfico diario. Y el gráfico diario a mí me gusta más porque es menos volátil. Entonces está casi confirmando ya. Tal vez desarrolle un poco más aquí, pero no creo que caiga de la zona, la verdad. Pero y si cae, tendrías que ponerle tu stop loss porque estamos en la parte baja. Yo le voy a dejar alcista a YFI 1. Correcto. Vamos a ver a UMA. UMA en el diario. ¿Cómo está UMA? Perfecto. Está llegando a la zona. Está llegando a la zona. Aquí, cierto es que ha perdido la zona de volumen importante, pero está en la zona. Está en la zona y aquí está ya. ¿Cuánto le falta? Le falta un par de días todavía. Pero yo espero que no pierda la zona y te voy a dejar alcista ahí a UMA. En el gráfico diario. Me gusta también cómo se está desarrollando el precio. Ok, vamos a ver. Vimos a FTM hoy. Déjame. Les voy a leer las que vimos el día de hoy. Obviamente Bitcoin en primera instancia. Y vamos desde acá porque de pronto se me pasa una. Vimos a Phil, a SNX, vimos Matic, vimos Seller, vimos XTZ, DOT, MLN, BNB, Atom, Dodo, AXS, RBN, BET, WON, Celsius. Sí, este es Celsius. Wing, vimos AVAX, vimos Kishu, vimos OGN, Ethereum, Bake, Rev, TRX, Rose, Rune, Floki, STPT, Link, Litentry, YFI y UMA hasta el momento. Vamos a ver si es que me apoyaron con sus likes para hacer alguna otra rondita de cripto si es que ustedes desean. Bueno, subieron casi 70 likes. Ok, vamos a revisar algún par de más que deseen. Mientras los que faltan me van dejando su like. ¿Qué les parece? Me parece bien negociado, ¿verdad? Vamos a ver. ADA, Solana. Aquí dice Syscoin el amigo. Vamos a ver. Supongo que ya me dejó su like Álvaro Espina. Entonces vamos a anotar Syscoin. Ok. GRT. Vamos a ver Alice. Ok. No vimos Phantom, ¿verdad? No vimos Phantom. Ok, voy a anotar a FTM también. Ya me dejaron más criptos y menos likes. No es justo. Vamos ahí. Dice IDEX. Vamos con IDEX. Ya está Phantom. Está Cake. SKL dice. Y vamos con Tita. Correcto. Vamos a ver esas. Listo. Voy a revisar la mitad y luego vamos a ver los likes. Me parece justo para ir revisando y vamos viendo cómo estamos con los likes.
Es gratis, no te cuesta nada. Vamos a ver, esta es ADA. Yo te decía ayer que estoy viendo la formación de una posible divergencia alcista para el precio de ADA. Y aquí está, todavía no está completa, pero yo creo que si el precio sigue subiendo, va a darte ya la direccionalidad alcista en el gráfico diario de ADA. Entonces el primer movimiento luego de perder las medias es el rebote. Y decíamos que vamos a operar este rebote. ¿Cómo lo vimos? Para hacer el ingreso en el de 4 horas. Tomamos riesgo en esta parte. En este momento se está desarrollando. Probablemente tengas todavía chance de incorporarte. Porque estamos viendo este movimiento. Sí, este rebote es el que estamos operando en ADA. Para seguir cayendo. Pero el primer movimiento es el rebote. Sí, yo creo que todavía hay chance. Parece que Bitcoin está bajando, me imagino. Que por eso está así. Pero el rebote, tú sabes que estas criptomonedas no tienen vida propia. Entonces si Bitcoin respira se bota todo. Pero el movimiento está así como te marco en ADA. Ok. Nada que la velita. Vamos viendo el movimiento y la zona donde hay que arriesgar. Y si sale mal, un stop loss a nadie le hace daño. Vimos justo la zona de ayer, fíjate, la zona que vimos ayer, se está desarrollando el precio y ahí no tengo nada más que decirte. Si tú entras donde está en ese momento, debes saber que tu riesgo es más grande que el que tomó riesgo ayer. Entonces aquí estamos básicamente hablando, porque el que tomó riesgo ayer, ya aquí capaz que está protegiendo a precio de entrada. En cambio tú tienes que arriesgar el 10% por lo menos. Sí, entonces la entrada era ayer, está el gráfico y se está dando tal como estábamos viendo. ¿Todavía tiene desarrollo? Sí. Zona de compra, yo creo que ya no en Solana. Ok, vamos con Syscoin. Syscoin. El rebote, confirmando el rebote en este momento. La entrada al rebote. Pero también vas a ver simplemente, este es el primer movimiento a la media para seguir cayendo. ¿Sí? Pero esto es lo primero que vemos. Luego vemos si va a seguir cayendo o va a seguir subiendo. Pero zona de tomar riesgo, calcúlale el stop loss que al menos te dé un 1 a 1 de riesgo-beneficio. Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Veámosle. El diario igual. Hay que operar un rebote simplemente. Eso para Syscoin. Probablemente el rebote se dé hasta acá, pero el primer movimiento es a la media. Vamos a empezar por ahí. Ok, ese era Syscoin. Vamos a ver a GRT. Para arriba. Vamos a ver el diario. El diario no me gusta, pero en 4 horas se puede hacer ese trade. Sí. Sí, zona de tomar riesgo aquí en GRT. Y si sale mal, el stop loss. Pero aquí, zona de arriesgar. Todavía no me confirma, pero si me confirma, como ya sabes, el precio va a estar más arriba. Zona de tomar riesgo en GRT. Alice. Alice también está en la zona de tomar riesgo, fíjate. Sí. Perfecto. Zona de tomar riesgo en Alice, estimadas amigos y amigas. Así es. Me gusta más el gráfico diario que el de 4 horas, pero yo diría que es la zona. La zona para empezar a operar el rebote, como sabes, en primera instancia. Vamos a quitar todo esto. La zona de tomar riesgo para ver el rebote. Y te voy a dejar hasta esta parte porque el diario me gusta más. Fíjate que está confirmando ya el diario una divergencia aquí. Es pequeñita, o sea, no la vas a poder ver. Pero fíjate. Y está ya confirmando con el cierre de hoy. Esperemos que cierre por donde está o más arriba. Y está confirmada esa divergencia. Más me gusta el diario de Alice que el de 4 horas. En este caso. Pero para arriba Alice. Ok, vamos viendo FTM. No pensé encontrarme con tantas entradas, te comento.
pero el mercado está presentando eso y es lo que yo estoy viendo. Aquí no me gusta la direccionalidad del ADX, no me gusta, pero tiene todavía, decíamos que vamos a esperar en esta zona. El diario no me gusta, pero aquí hay una entrada, se te está poniendo de pechito la entrada en Phantom. Sí, ahí está, zona de peligro, hace, en vez de caer, hace rango y para arriba mientras se desarrolló. Y te voy a poner un poquito más abajo aquí, porque después me dicen que cayó 50 centavos y nada. Entonces, por ahí más o menos. FTM. Vamos con Cake. Ajá. Cake también está en la zona, todavía no confirma. Fíjate, estamos para empezar el rebote apenas. Y en el gráfico diario me gusta más porque estamos en esta zona. Si perdería esta zona, fuera complicado para Cake. Pero por el patrón que estoy viendo, dudo que pierda esta zona. Entonces estás en la mejor zona de compra de Cake. Aquí el rebote. ¿Qué va a pasar aquí? Que tiene que girarse este ADX. Y aquí darnos la direccionalidad alcista. Por la zona, yo te diría que es zona de compra. Perfecto. El amigo Cristian dice: tío Charlie, saludos desde Quito Norte. Gracias a ti compré en 58,400 y vendí. Bueno, no es gracias a mí, mi estimado amigo. Es gracias a ti porque es tu dinero y tú tomaste tu riesgo. Yo te felicito más bien. Muy bien. Felicidades por eso. Eso para Cake. Muchas gracias. Desde Quito, de mi país. Ya añoro también Quito. Fíjate tú. Estamos con Cake. Nos toca revisar IDEX. Ok. IDEX para abajo. Para abajo. Está perdiendo la última zona. Es la última oportunidad para que dé el rebote. Pero si a mí me preguntas para arriba o para abajo, yo aquí le veo para abajo. IDEX. Ok. SKL. Ajá, aquí vimos rompe, apoya para arriba. Se fue de largo. Y la próxima es vamos a verle. Mejor. Estas son las zonas de compra que estoy viendo yo en las criptomonedas. ¿Y por qué me atrevo a decirte así con un poquito de seguridad? Porque cuando el valle rojo es más grande aquí y aquí se está formando un valle rojo donde el precio alcanza a llegar y es más pequeño que el anterior, eso para mí prácticamente es una divergencia. Le faltó un poquito el precio, el mechazo, digamos, para formar la divergencia y tal como conocemos, pero de aquí es para arriba. Entonces, ¿hasta dónde? En primer plano, el rebote aquí. Y acá vemos, porque en teoría es para seguir cayendo, pero hay que darle seguimiento. Eso para SKL. Y vamos a ver Tita. Ahí está, yo le dejo así a Tita. Sí. Alcista Tita. Creo que lo vimos en el de 4 horas de ese movimiento. Alcista y sin embargo todavía no nos confirma. Ves que el de 4 horas no nos permite comprar ahí. Pero en el gráfico diario yo digo que está en zona de compra todavía. Probablemente baje un poquito, pero ya hay el dólar negociado. Los centavitos, si es que tú deseas, ahí te fijas. Pero es para arriba el movimiento en general de Tita. Ok, déjame invitarte una vez más a que revises la lista de reproducción del canal. Va a estar una etiqueta en la parte de arriba cuando YouTube me permite editarlo. Y también en las pantallas finales vas a encontrar información importante del software de TradingView. Porque como hay gente nueva, siempre me preguntan en qué programa analizamos. Entonces ahí tengo 4 videos de TradingView para la gente nueva que lo haga desde cero. Cómo se crea la cuenta y etcétera. Tengo un video de futuros de Binance y me había olvidado, fíjate.
tengo un link de referido de Binance donde te ofrezco el 20% de descuento en tus comisiones de trade. Si aún no tienes cuenta en Binance, puedes crearte una, o si puedes pedirle el correo a tu mamá, a tu papá, puedes crearte una cuenta y vas a tener el 20% de descuentos en tus comisiones de trade para mercado spot y el 10% para futuros con el código ABC Bitcoin 1. De esta manera también apoyas indirectamente la creación de contenido del canal. Yo creo que hasta aquí vamos a dejarle por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en este programa de día jueves. Espero verte mañana y sin más, nos estaremos viendo hasta entonces. Nos vemos. Chao. Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos tus demonios. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para comprar. Baja más, baja más, baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más, baja más, baja más. Lo baja así que los chinos nos bajan esa verga. No se asuste, no se asuste.